Bueno, este quinto retiro cruzado, ¿cierto?, por la información económica por el IPC. Fíjese que la inflación registró un crecimiento de 1,9 en marzo, el mayor incremento mensual en casi 30 años, 28 para ser riguroso. El IPC anual llega a un 9,4 y expertos esperan que pronto se superen los dos dígitos. Vamos a analizar el escenario económico con Rodrigo Montero, decano de la Universidad Autónoma, a quien ya tenemos, tengo entendido, vía telemática. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo, en esta jornada. Para tratar de aterrizar un poco el asunto, a la gente, la verdad que bien poco le importa si el IPC llega a dos dígitos, la variación, lo que la gente quiere saber es por qué y cómo han subido tanto los alimentos. Y para explicar un poquitito, contextualicemos que el IPC, el INE genera una canasta, ¿cierto? Genera y mide una canasta de lo que consumimos, se supone, las familias chilenas. Y eso va mes a mes viendo la variación, si esos productos que están dentro de esta canasta, que son alimentos, servicios, benzina, etcétera, 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 suben o bajan. ¿Qué nos están diciendo los indicadores en los últimos meses? Que esta cosa, Rodrigo, va pero para arriba, para arriba, para arriba. ¿Y qué significa eso en el bolsillo del chileno? Sí, muy buenos días, Carlos. Un gusto de poder saludarte esta mañana. Mira, efectivamente, durante el año 2021, diría yo, el principal factor detrás del alza de precios eran elementos domésticos, producto, por supuesto, de una política fiscal agresiva que salió a contener los efectos negativos que estaba generando la pandemia y que acudió en ayuda de la población más vulnerable, pero también tuvimos una mala política pública de retiros de fondos previsionales, lo que también apuntaló fuertemente la demanda agregada. Y eso, hasta, diría yo, fines del año pasado, configuró un escenario de una aceleración de precios, básicamente impulsada por la demanda agregada. Ahora, parte el 2022 y parte con una muy mala noticia, puesto que pudimos ver toda ahí una invasión de Rusia a Ucrania, generando un shock negativo ahora en la oferta de la economía, presionando fuertemente los precios internacionales del petróleo, de los granos, de los alimentos, y eso, sumado al problema de inflación de demanda que traíamos, ha configurado un escenario bastante complejo, diría yo, para el Banco Central, que hoy día nos tiene con inflaciones en 12 meses de más del 9%, y que ya en este primer trimestre tenemos una inflación que básicamente era la inflación que nosotros teníamos en un año antes de la pandemia, digamos. Entonces, son cifras que incomodan sin duda, que están golpeando fuertemente el bolsillo de las familias y que por lo mismo necesitamos en este momento apoyar, por decirlo de alguna manera, la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central mediante un endurecimiento de las tasas de interés para que así podamos salir lo más rápido posible de este ciclo de altos precios que estamos viviendo en nuestra economía. Claro, mira, tú has dado en el clavo porque hay un elemento interno y hay un elemento externo. Yo escuchaba al ministro de Hacienda y decía, bueno, en este asunto no hay varitas mágicos, se debe hacer lo que hay que hacer, pero vamos por parte porque tenemos tiempo para desarrollarlo. Tú dices, el primer elemento interno, los retiros de dinero. ¿Qué significó eso? Que al haber más plata, más circulante, había mayor poder adquisitivo. La gente empezó a demandar más cosas, entonces cuando uno demanda más de lo que se oferta, suben los precios. Exactamente, Juan Carlos. Lo que tú has mencionado es del todo correcto. La verdad es que la economía tiene una oferta, un stock de bienes y servicios. Algunos producidos domésticamente, otros traídos desde el exterior, pero es una oferta, un stock que hay. Y claro, si es que de la noche a la mañana todos salimos a buscar, a comprar más bienes, más servicios, ponemos presión sobre esa oferta y el mecanismo de ajuste, digamos, en una economía como la nuestra, son los precios. Es decir, los precios comienzan a reflejar esa mayor demanda por esos bienes, esa escasez relativa que se está generando y por lo tanto terminamos con precios muy por sobre lo que estamos acostumbrados nosotros como chilenos. Si recordemos que hace 2, 3 años atrás nuestra inflación en el año eran 2,5%. Ahora, esta reacción que estamos teniendo hoy día frente a este fenómeno transitorio, si me permites destacarlo, habla bien de nosotros porque somos una sociedad que está acostumbrada a una estabilidad de precios, a precios bajos y estables. Por lo tanto, la situación de hoy día nos tiene a todos incómodos y es por eso mismo que tanto la política monetaria, por una parte, como la política fiscal, que es la que lidera el ministro Marcel,
tienen que apuntar rápidamente a corregir esta situación. Y para eso, el gasto fiscal, si me permiten recordarle, este año tiene presupuestada una caída de 24% respecto de lo que pudimos ver durante el año 2021. Claro, y además hay que sumarle la pandemia, el encierro y todo lo que trajo eso. Mira, el pan ha subido más de un 10%, la lechuga más de un 11%, el arroz casi un 9%, la acelga y espinaca casi un 9%, también el yogur casi un 8%, la carne de pollo un 13%, la carne de vacuno más de un 20%. Lo que más consumimos los chilenos son pollo, es poca la gente que puede consumir guayú, lomo y de ahí para arriba. Digamos que estamos hablando de sobre 20.000 o 18.000 pesos el kilo de un lomo liso, por ejemplo, pero el abastero, los cortes más económicos también han subido exponencialmente. Y también hay un factor externo que tú decías que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, porque la gente dice, chuta, pero ¿qué tiene que ver si nosotros no le compramos el grano a Ucrania? Si lo producimos o se lo compramos a Argentina, al vecino, qué sé yo, pero como uno de los pesos pesados, me imagino yo, del mundo, Rodrigo, sube el precio acá en la otra parte del mundo para no ser menos, o por una lógica de mercado, también tiene que subir el precio, ¿no? Claro, lo que ocurre ahí, Juan Carlos, es que efectivamente Rusia es un productor muy relevante a nivel mundial de petróleo, de gas, de grano. Por lo tanto, cuando comienza este conflicto, esos bienes automáticamente se encarecen y por lo tanto también se encarecen en otras partes del mundo, porque lo que hacen los países obviamente es, dado que se encarece en ese sector, van a ir en busca de esos bienes a otras partes, a otros países. Por lo tanto, provocando un aumento, digamos, en los precios a nivel generalizado en los mercados mundiales. Por muy lejos que esté el conflicto, donde estén subiendo los precios, eso genera, por así decirlo, un efecto dominó. Y por eso mismo, y un poquito para volver a tu inquietud inicial, Juan Carlos, es interesante lo que plantea el gobierno en su plan de reactivación inclusiva, puesto que dejamos atrás la lógica de universalidad y ahora nos vamos a la lógica de focalización, puesto que entendemos que aquellos bienes que tú muy bien señalabas, como el pan, el yogur, básicamente son consumidos por los segmentos más vulnerables de nuestra población, segmentos que usualmente consumen el 100% de su ingreso en alimentación. Es decir, aquí tenemos elementos importantes que hay que destacar del plan de reactivación, y es que, por ejemplo, hay un IFE laboral, hay un apoyo a las familias de menores segmentos, hay dinero que entra en el bolsillo directamente a ellas para poder apuntalar sus presupuestos y de esa manera no contrarrestar completamente la situación, porque es complejo, pero sí mitigar en parte el mayor encarecimiento que estamos viendo en la vida diaria de los chilenos. Claro, ha subido el petróleo, las bencinas, ¿cierto? Estábamos viendo el caso del aceite, que se ha duplicado prácticamente en 12 meses, en un año. Veíamos ahí en La Serena, donde había una locura por el aceite, en esta lógica del ser humano. Me acordaba mucho el lisofor en los primeros días de la pandemia, cuando uno veía familias que llenaban el carro de lisofor, cuando que yo me imagino que con 2 o 3 partes del producto era suficiente, y no sé si esas personas en La Serena, en su casa, van a ocupar cajas y cajas y cajas de aceite, lo hacen para revenderlo, o caen en una psicosis media bien particular, bien chilense. Lo otro que te quería preguntar a propósito de esto, porque los economistas, el propio ministro de Hacienda, ustedes han criticado fuertemente el retiro de la AFP. Dicen ustedes que va en directa, es contraproducente con lo que tiene que ver con la inflación. Para que entienda un poquitito la gente que pudiera estarnos viendo en su caso, ustedes, ¿por qué ustedes están en contra de los retiros de los fondos de pensiones? Sí, te agradezco la pregunta porque nos permite precisar algunos aspectos respecto de esa política. Primero, tenemos que consignar que los fondos previsionales se acumulan con un objetivo y nos obligan a acumularlos, porque si no, nosotros no lo haríamos autónomamente como seres humanos. Nos obligan a ahorrar para nuestra vejez. De esa manera, contamos con recursos que nos permitan financiar nuestra tercera edad. Pero con ese objetivo han sido ahorrados. Por lo tanto, cuando yo saco esos fondos, lo que estoy haciendo en el fondo es generar una situación de carencia en la tercera edad, en mi tercera edad, puesto que no voy a contar con recursos para poder financiar aquel periodo en donde ya probablemente yo voy a estar en una inactividad laboral. Entonces, estamos dinamitando unos fondos cuyo propósito es apoyarnos en la tercera edad. Y al mismo tiempo, le ponemos una mochila pesada al Estado, puesto que de aquí a 20, 30, 40 años más, el Estado va a tener que pagar de su bolsillo para apuntalar aquellos recursos que hoy día nosotros gastamos
y que dejamos de tener disponibles para nuestra vejez. Entonces, le estamos poniendo también una mochila a la generación que viene detrás de nosotros, lo cual también es inequitativa generacionalmente la política. Pero para volver al tema puntual de lo que es lo que ocurre hoy día lo que necesitamos, en el fondo, es ir en ayuda de aquellos segmentos que están pasándolo más mal. Si vemos a quienes le quedan recursos en las cuentas de ahorro, en los fondos previsionales, no es la gente precisamente que lo está pasando más mal, más bien la gente que hoy día está más vulnerable, sencillamente ya no tiene fondos en sus cuentas previsionales. Por lo tanto, al permitir un quinto retiro, lo que estamos haciendo es entregarle recursos a familias que particularmente hoy día no lo están pasando tan mal, pero que con sus acciones de gasto de esos recursos van a impulsar nuevamente los precios más al alza, afectando nuevamente a aquellos que no tienen recursos para sacar y que por lo tanto van a tener que convivir ahora con mayores precios de los alimentos. Entonces, realmente se trata de una muy mala política y que debemos hacer entrar en razón a los parlamentarios para que no la apoyen, puesto que todo lo que se anticipó que iba a pasar cuando el ministro Marcel era presidente del Banco Central, lamentablemente ha terminado ocurriendo. Y nuevamente estos efectos que se están anticipando van a terminar ocurriendo más temprano que tarde en nuestra economía. Claro, el tema es, y yo lo escuchaba al ministro, al exministro Briones también en una entrevista radial, el tema es cómo ayudamos a los que tienen menos, porque usted bien lo decía, de la clase media alta hacia arriba, bueno, les tocará un poquitito la inflación, pero el poder adquisitivo no se pierde. Dentro del dinero o de la canasta familiar mensual, los alimentos, los servicios son una parte nomás, esa gente tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad de inversiones, es una realidad distinta, que muy poca población de Chile puede dársela, pero es distinta. Pero el grueso, como usted decía, casi gasta todo lo que gana en comer. Es esa frase que escuchamos, ¿cierto?, tan repetidamente, que es el raspado de la olla, ¿cierto?, llegando a fin de mes con lo que puede. ¿Cómo los ayudamos entonces si no les dejamos sacar el retiro de dinero a los que todavía les queda dinero? Sí, excelente pregunta. A propósito de la pandemia, el gobierno se vio forzado a actualizar su registro social de hogares, puesto que nos dimos cuenta que no teníamos bien leído dónde estaban los segmentos más vulnerables. Hoy día contamos con un instrumento de focalización mucho más fino, mucho más pormenorizado, que nos indica dónde están aquellas familias más vulnerables. Por lo tanto, tenemos un instrumento mejorado, actualizado, potente, que nos permite hacer un zoom y ver dónde están las mayores necesidades hoy día en nuestro país. Y en segundo lugar, algunas cosas ya fueron mencionadas en este paquete que te mencioné anteriormente, de ayuda, de reactivación. Por ejemplo, tenemos el IFE laboral. Hoy día tenemos un segmento femenino muy rezagado de incorporación en el mercado laboral. Esos son recursos que las familias están dejando de ganar en su economía familiar. Hay una herramienta que les va a permitir acceder a un empleo, pero también con un subsidio que va a tener un sesgo de género, es decir, el monto del subsidio va a ser mayor para las mujeres. Y por otra parte, tenemos dos programas que son muy importantes y que también apoyan la incorporación de las mujeres al mercado laboral, como lo son el programa de 4 a 7 y el subsidio Protege. Ambos programas apuntan a poder permitirle a las mujeres acceder de mejor manera al mercado laboral. Entonces, si tú me permites, solo para redondear la idea, ¿cómo ayudamos? Con ayuda focalizada, con políticas bien diseñadas que vayan directamente a quienes hoy día están siendo más golpeados por este aumento en los niveles de precios. Bueno, las cifras que yo les decía al comienzo poco le importan a la gente, pero sí le importan a quienes los estudian, ¿cierto? Porque son la matriz, el parámetro. Las cifras a priori dicen que, Rodrigo, que este va a ser un año muy complejo. O sea, todas las proyecciones de lo complejo en términos económicos, de inflación, de el alza en las tasas de interés, ¿cierto? De lo lejano que se va a ver para los jóvenes que están saliendo poder comprar su departamento, ¿cierto? La gran cantidad de automóviles que están circulando y que la gente quiere comprar y el alza de los precios hacen que este año, no sé si lo ves tú en tus proyecciones, vaya a ser muy complejo para nuestro país, así como para el mundo, pero para nuestro país en términos económicos. Sí, mira, podemos decirlo en las siguientes palabras. Va a ser un invierno duro, va a ser un invierno frío, vamos a ver cifras económicas, cifras de actividad desacelerándose rápidamente, probablemente un desempleo que va a comenzar a tomar dinamismo, va a empezar a aumentar, pero por eso aquí es muy importante hacer un buen diagnóstico de la situación
y no sobre reaccionar. Estoy pensando en la autoridad económica. ¿Tenemos una situación de inflación? Sí. ¿El Banco Central ha tomado las medidas que corresponden? Sí. Pero es importante que el Banco Central también no sobre reaccione a las cifras de inflación de mes a mes, puesto que si termina aumentando la tasa de política monetaria más allá de lo debido, además de convivir con alta inflación, vamos a terminar con una economía en recesión. Entonces, lo que necesitamos es que el Banco Central continúe con su proceso de normalización de política monetaria, con aumentos un poquito más graduales ahora, haciendo una sintonía fina respecto de cómo van evolucionando los precios. Necesitamos que la política fiscal se apegue a la ley de presupuestos para este año, que conlleva una caída del gasto fiscal de 24%, puesto que de esa manera los precios van a empezar a retroceder rápidamente y por lo tanto el Banco Central, en consecuencia, también va a poder rápidamente comenzar a bajar las tasas de interés en nuestra economía, lo que va a dar paso a una senda de recuperación económica y a un retomar el ritmo de crecimiento. Es decir, vamos a tener un periodo duro, frío, un invierno difícil, pero si hacemos las cosas bien, va a ser breve en el tiempo y la recuperación va a poder ser mucho más rápida de si comenzamos a implementar medidas que signifiquen solamente más gasto, porque eso va a terminar perpetuando un problema inflacionario que a todas luces podemos dejarlo como transitorio. Claro, como decían los padres y los abuelos nuestros, va a haber que este invierno va a haber que apretarse el cinturón y parece que va a haber que apretárselo harto. Y eso que no hemos tocado, el mundo no solamente está en guerra por la invasión de Rusia y Ucrania, está en guerra comercial también, con el bloqueo de Estados Unidos a los productos rusos y viceversa, y China detrás está. El mapa, lamentablemente económico, así como el mapa mundial, está muy movido, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, si tú me lo permites, Juan Carlos, si bien el Banco Central anticipa un crecimiento entre 1 y 2% para este año, si uno ve el balance de riesgo, es decir, factores que pueden afectar hacia la alza el crecimiento, hacia la baja, yo diría que hay un sesgo a la baja. Hay un conflicto geopolítico en ciernes que en realidad no sabemos muy bien cuándo va a decantar, no sabemos si se va a profundizar, cuánto tiempo se va a extender en el tiempo. Hay muchos riesgos hoy día sobre la mesa y que por lo tanto nos hacen ser especialmente cautelosos en términos de la política económica, pero también en términos de nuestras decisiones, de no tomar decisiones que nos expongan a riesgos innecesarios en un contexto que hoy día particularmente está muy, pero muy incierto. Claro, habrá que tomar las precauciones, ser cautos en la economía doméstica. Si puede, no se endeude. Parece que no es el momento para endeudarse con un crédito hipotecario o comprar un auto en muchísimas cuotas. O bueno, a veces no queda más que hacer la bicicleta con la tarjeta de crédito, pero si puede, me imagino yo, Marc, va por ahí un poquitito la idea de tratar de restringirlo, donde se pueda apretar el cinturón, ¿no? Sí, correcto. Es un esfuerzo sin duda y probablemente para algunas familias puede ser un esfuerzo mucho más fuerte, pero por eso que necesitamos políticas públicas focalizadas que permitan ir en ayuda de esas familias. Y al momento de tomar decisiones, recordar, no solamente ver mi situación actual, ver y tratar de ver mi situación de aquí a 6, 12 meses más, puesto que las deudas se tienen que pagar con los ingresos futuros. Por lo tanto, yo hoy día puedo estar en condiciones de comprar tal vez una casa, un departamento, un auto, pero si la situación es incierta, de aquí a 12 meses más, si no sé muy bien cómo va a estar mi situación doméstica particular, entonces es mejor hacer una pausa, eh, pensar muy bien antes de tomar decisiones importantes, puesto que aún tenemos muchas situaciones que tienen que decantar. También tenemos una política fiscal que en este año tiene que hacerse cargo de altas expectativas que se han generado en la población. Entonces, también el ministro Marcel ahí va a tener que ir equilibrando un poco esas expectativas con lo que realmente va a poder concretar durante este año para que los cambios que se hagan sean sostenibles en el tiempo y para que la sociedad como un todo, pueda experimentar también un mayor nivel de bienestar de aquí en los próximos años, algo que sea permanente, sostenible y financiable. Ojalá que así sea. Rodrigo Montero, decano de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por haber compartido este diálogo con nosotros de un tema que va a ser recurrente durante el 2022, que va a ser el tema económico. Yo creo que el tema económico va a cruzar todas las políticas públicas y vamos a hablar muchísimo, lamentablemente, del costo de la vida. Que estés muy bien, que tengas buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Tú también. Un abrazo. Chao.